Hola amigo iniciado. Hoy les quiero compartir la importancia de cuidar saber la verdad, de entender la verdad y de dar a conocer la verdad. Esto se define como esoterismo. Estos vídeos van dirigidos a quienes tienen el interés de aprender más en su desarrollo personal, que analizan, comparan y experimentan con su vida misma, llegando a verla reflejada en libros. Estos han empezado el viaje de autoconocimiento de sí mismos. Bien. Primero recordemos cómo Ouspensky comparaba el método psicológico con el método esotérico en la adquisición de conocimiento. Consideraba que la mente psicológica puede ver las limitaciones de la mente lógica al poder distinguir entre diferentes niveles de pensamiento y comprender el hecho de que las percepciones cambian según las facultades y propiedades del aparato perceptor. El método esotérico además siempre conecta las partes con el todo. Así el conocimiento esotérico es el producto de la mente trascendental o de una intuición intelectual. Actuar libremente en el mundo de los significados implica comprender la relación que existe entre fuerzas y energías. Esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado de iniciación para entender y estudiarla en su total profundidad. Se enseñaba por transmisión oral. El maestro escogía al discípulo, y por un juramento y rito de iniciación se mantendría alejado el conocimiento sagrado lejos de los indignos. Verá, amigo, vivimos en un mundo lleno de contradicciones que como tal solo son efectivas dentro de la ignorancia del que la experimenta. En todo sistema en otras civilizaciones a lo largo de la historia sus bases se han estructurado con mentiras e ignorancia. Es lo que yo denomino ese mundo ilusorio. Estas altas esferas se ayudan de la magia para dar forma o deformar la realidad. Seguro pensará en la típica magia de fantasía o la magia comercial de cartón. No me refiero a esa magia. La magia real, la de los verdaderos magos, no se podría definir mejor que matemáticas sin números y psicología sin pacientes. Dado que no tengo tiempo para introducirme a este otro tema, haré un video explicando la verdadera magia y su enlace con la psicología para engañar al público. Pero tenga claro que el Instituto Tavistock, como se conoce, es un instituto de magos moderno. En la antigüedad los discípulos se habrían dividido en exotéricos y esotéricos. Los primeros eran simples aspirantes sin investiduras, los segundos estaban completamente iniciados en la doctrina real del maestro. Pero, ¿por qué el esoterismo es esotérico? ¿Por qué complicar cosas tan simples, envueltas de un oscuro mundo metafísico? Dos razones. Una la encontrará en nuestro video titulado El fuego secreto, donde los dioses se ponen de acuerdo en codificar la inmortalidad y los secretos del cosmos dentro de mitologías y símbolos, desde donde solo se puede acceder desde el subconsciente, ya que dentro de todos nosotros en lo más profundo todo se vuelve uno, e incluso lo más oculto se puede encontrar en esa fuente de conocimiento colectiva. Por supuesto definido por ellos y para ellos. Para entender el término metafísico de dioses vea nuestro video titulado La pirámide de los iluminados. Pero aquí, hablaremos de la segunda razón. La verdad es como un tesoro que no debe compartirse o se volverá común e inmundo. O sea que la igualdad en la verdad anula esa verdad e inclusive lleva a actuar de manera soberbia a los ignorantes que hacen mal uso de ella, al creerse que la comprenden. Esta rebeldía es un lastre para el progreso colectivo. Así pues, el esoterismo busca entender el mundo y al hombre a través de sus causas internas, a diferencia del conocimiento exotérico de la ciencia moderna, que busca los efectos y las causas externas y niega lo incomprensible. ¿Por qué mentirnos? ¿Y por qué mostrarnos las cosas como no son en realidad? Para crear un orden equilibrado que es más fácil lograr mediante la mentira. Piense por ejemplo, cuando usted flirtea nunca dice la verdad, porque sabe que es aburrida y nunca es efectiva. Es como arruinar una sorpresa de cumpleaños, deja de ser sorpresa. Cuando quiere encaminar a su hijo lo hace con mentiras. Entonces la verdad se debe alcanzar de forma progresiva, individual, y por medios propios. Ya todo el que toma una idea ajena, se hace seguidor y no creador. Y este se esclaviza al dueño de la idea. ¿Por qué el secretismo de las logias?
Tales contradicciones y mentiras en el sistema hacen que mientras seamos ignorantes, todo el sistema funcione correctamente. Causa y efecto. La verdad es que no podemos luchar contra el sistema porque dependemos de él. Los sistemas cambian, mutan. Si supiésemos entonces la verdad sobre los pilares que sostienen el cosmos, si supiésemos cómo funciona todo el sistema de cara para adentro, tendríamos un profundo problema. Primero porque dejaría de afectarnos, y eso se desembocaría en caos. Al ser conscientes y no afectarnos, el sistema lentamente se vendría abajo, provocando injusticias y depresiones en el resto de las personas. Tal error haría que el planeta se muestre hostil, porque el planeta también despierta a medida que el sistema es menos sostenible, y cuando digo despertar, me refiero a que las catástrofes son incluso provocadas a conciencia. Más o menos lo que lleva ocurriendo desde 2016. ¿Por qué tanto control en cumplir una agenda? Sencillamente porque nada cambia ni se mueve si no nos movemos nosotros los seres humanos primero. El sistema siempre se compone de medidas, tradiciones, definiciones y una perspectiva metafísica de las cosas. Estas han ido cambiando a lo largo de la historia para referirse a una misma cosa. Así, mirando atrás vemos un mundo diferente. Pero ¿y si el mundo no ha cambiado en absoluto? Hoy todo el mundo quiere ser iluminado, pero ya es tarde. A tiempo presente nuestra civilización está colapsando, y el hecho de que empecemos a entender lo secreto, augura su próxima destrucción. Como te habrás dado cuenta, se necesita de cierta agudeza para distinguir los tiempos en sus diferentes etapas y su posterior significado. Es lo que bíblicamente se conoce como discernir los tiempos, donde Jesús acusa a los judíos de esta capacidad. Por ejemplo, existen tiempos de sequía y de abundancia. Lo normal sería prepararse para la sequía, haciendo más grande el pozo seco. Pero los ignorantes creen que si no dejan de lanzar el cubo al pozo un día, brotará agua por su esfuerzo o por su fe. Otros son más bizarros y se movilizan con las lluvias, pero no encuentran nunca un lugar de descanso. Cuando ahorras energía e inviertes tu tiempo en superar esta mala época bien administrando el agua y agrandando el pozo, entonces el agua durará más. Es aquí cuando el hombre se asienta y comienza a ser agricultor, pastor, y nace la civilización. Si no se entiende esto, viviremos en una época avanzada, pero no dejaremos de ser primitivos, y hoy, aún nos hay en abundancia. Por eso digo que lo de animarte a trabajar está bien para cuando hay agua. Todos los días madrugas y la buscas con todo tu esfuerzo. Pero ojo a los tiempos. Entender esto es el principio de la civilización. Es esta mentalidad la que nos separa de las bestias que se mueven como el viento sin rumbo. En aspecto metafísico, ¿qué diferencia a un hombre de una bestia? Que el hombre usa su entorno como herramientas, con estas lo transforma y lo administra, sacando provecho de ello según los tiempos, días, horas, etc., o sea, dentro de un orden que él conoce. En cambio, las bestias desconocen ese orden, los tiempos, no saben lo que es un día ni necesitan de horas porque viven de forma aleatoria, desconocen que son explotadas, desconocen que son bestias y por ello su existencia carece de significado, no son capaces de crear ideas propias y se mueven por impulso. Por último, las bestias no entienden el lenguaje del hombre y viceversa. A excepción de Adán y Salomón, ya que ambos servían de puente entre esos dos mundos. No es que los animales hablasen, sino que Adán poseía la capacidad de entenderlos y hacerles entender. Un factor clave para la evolución del reino animal. La transmisión de un conocimiento revelador, de otra dimensión, con otra perspectiva. Así pues, concluimos de este paréntesis que esta vida no está para la comodidad, sino para evolucionar. Cada crisis personal en nuestra vida siempre se repite porque su sentido lógico en el hombre es que tales crisis sean la de superarlas y así pasar a otro nivel. Por eso cuando regrese, esa crisis ya no te afectará, sino que te afectarán otras nuevas cosas. Uno tiene que entender la realidad que le ha tocado vivir y superarla con esfuerzo espiritual, intelectual y físico. Y ya se encargará la historia de darte las condiciones para que eso ocurra. La clave es entender y eso toma tiempo y dedicación.
Por ejemplo, ahora hemos tocado diferentes temas, pinceladas de economía, historia, psicología y demás, pero no hace falta conocer mucho para entender más. Las personas hablamos de temas de forma lineal e individual, pero todo está conectado entre sí, como las líneas se cruzan en un plano de ejes tridimensional. En principio no comparten nada en común, mas sin embargo dan forma a una realidad nueva al cruzarse entre sí. Dan forma a una figura de ideas, de un plano primitivo bidimensional a una perspectiva de planos mayores. Entonces, volviendo al tema principal, entendemos que así se forma la realidad en la que vivimos, luego la manipulas o la fuerzas a darle vida, usando la magia, y tachán. Tenemos una concepción humana de lo que es una vida. Lo común, lo políticamente correcto. Deducimos entonces que demasiada luz puede cegar, demasiado calor puede quemar, y todo exceso es dañino. Por tanto, demasiada verdad puede hacerte indigerible para el sistema, además de hacerte infeliz porque tú ya no encajas en el sistema y le has perdido el interés, la emoción, muriendo interiormente. Solo el Creador y el Destructor revelan toda la verdad de los dioses al mundo, con la intención de destruir lo viejo y decadente y crear lo nuevo. Así estas verdades crean violentas revoluciones, que transforman el mundo de forma progresiva. Piense en el punto clave de la aparición de Cristo, exactamente justo cuando la hegemonía se dirige hacia Occidente. ¿Cree que Roma hubiese sido un imperio si Cristo no hubiese hablado de principios herméticos abriendo las puertas a Europa? Toda civilización ha caído, previo a la profunda comprensión del pueblo de cómo funciona tal. Hoy está ocurriendo a escala global. Seguramente se preguntará por qué tuve que saber todo esto. ¿O no tengo motivación? ¿Cuál es ahora mi propósito? Déjeme decirle cuál es su propósito. Si ya eres consciente de todo esto, debes usar este conocimiento para sobrevivir al cambio violento y ser partícipe de crear un nuevo sistema. Como puedes ver, entiendo cosas que solo tienen una ruta y un objetivo práctico. Si te fijas en las nuevas tesis, que de nuevas tienen poco, como el posmodernismo, postestructuralismo, todas las disciplinas post sufren de metafísica. Ninguna explica la realidad porque reniegan del sujeto. La metafísica rechaza de plano el sentido práctico, esa práctica que hace la historia. Después de esto podríamos creer que la metafísica mata el espíritu crítico del estado de cosas, y se torna complaciente con la realidad. Pero lo cierto es que quería llegar a este punto. No es así. Para ir cerrando, es hora de comprender esto. ¿Y si en un mundo de contradicciones la realidad no debiese explicarse tan exactamente real? Parece una incoherencia, pero ¿acaso el esoterismo es metafísico por no querer explicarse a todo el mundo? Lo cierto es que explica la realidad a medias y no de forma totalizante. Pero para ello hay que distinguir de qué realidad estamos hablando, ya que cuando hablamos de realidad podríamos referirnos a la que se ve o la que no se ve. Por tanto, lo que muestra y no explica, es la realidad de cómo se tejen los hilos en ese sistema. El esoterismo me ha enseñado que la razón para el hermetismo es la estimular el subconsciente por medio de la intuición. Así se alcanza a entender cosas que evidentemente se mantienen ocultas y censuradas, porque si se enseñasen su verdadero significado se volcaría la realidad, se verían los hilos y el sistema se caería a pedazos. Piense como un niño que descubre que los Reyes Magos no existen, la ilusión desaparece y con ella la tradición, la esperanza y la alegría. Ningún sistema se puede sostener mostrando de frente la verdad de su funcionamiento. De hecho, esta sociedad nos enseña la misma idea con una carcasa atractiva, definiendo el objeto y su función, y ocultando su interior y sus diferentes piezas, que es lo que realmente lo hace funcionar, y sin embargo, nadie sabe ni le interesa saber cómo funciona realmente, por ejemplo un celular. Así que resulta absurdo querer saber cómo funciona el sistema o querer ponerse en su contra. ¿Qué pasaría si todos supiésemos cómo funciona un celular? Que todos podríamos crear o modificarlo y la demanda caería. Esta es una de las razones de la política de privacidad en muchas empresas. Con el mundo funciona exactamente igual.
El mismo espejismo al que llamamos realidad usa leyes para transformarse y mutar, mejorándose de forma progresiva por medio del ser humano. Lo que nos lleva a cuestionarnos si esa transformación formase parte de la misma realidad que se intenta transformar. O sea, ¿qué grado de validez y fiabilidad tenemos de lo que nos aporta el sistema para despertar? Muy poca, casi nula. Por eso aún los que se revelan sin saberlo forman parte de un plan secundario. Aún ellos mismos juegan un papel de antisistemas dentro de estas estructuras metafísicas. Este es un impedimento que no te deja liberarte por completo del sistema, ya que luchas contra él pero dependes de él e incluso se apoyan en él mismo para enfrentarlo. Así, para buscar una solución tendríamos que ponernos en extremos opuestos y buscar la resolución del problema de cada extremo, no en base a esta realidad, ni con los problemas evidentes de esta, sino con las fórmulas mágicas que evidentemente exigen lo contrario, y aquí es donde entra la manipulación y la mentira. Por último, entienda que la libertad no es copiar o seguir corrientes, la libertad es crear y destruir corrientes o realidades según tus necesidades, porque tú puedes. Más adelante enseñaré unos tips para llevar una vida ordenada, para alinearse con las siguientes reencarnaciones, para tener un cierto grado de consciencia y guardar un equilibrio trascendental. Si comparte este video, tenga claro que estará contribuyendo a la destrucción de este sistema con todas sus consecuencias. Esto ha sido todo. Si te ha gustado esta reflexión, dale a like, comparte y suscríbete. Déjanos conocer tu opinión comentando. Gracias. La intención de los vídeos es motivar la búsqueda de la verdad. El camino a la verdad comienza en ti. Si eres un iniciado que le apasiona los temas de mitología, magia, historia, religión o misticismo, estate al día de todas las novedades. Este es tu canal. Complejas filosofías ocultas se desmantelan aquí.